probabilidad condicionada, pues realmente es una probabilidad que se evalúa a partir de la ocurrencia o a partir de una información auxiliar, ¿cierto? Por eso les decía, ese tema de la información auxiliar es muy importante. De cierta manera, ese concepto, pues se empiezan a generalizar nuevas formas de calcular probabilidades y pues aquí recaemos a un teorema que se conoce como el teorema de la multiplicación o el teorema del producto, ¿cierto? Bueno, yo lo voy a llamar teorema de la multiplicación. Esto no me está escribiendo bien. Teorema de la multiplicación. Sí. Entonces, mira que el teorema de la multiplicación es una eh, deducción natural de la probabilidad condicionada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decíamos probabilidad de A dado B, que es igual a la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de B, ¿sí? Pues miren que de acá, si hacemos algo de matemática básica, que es como despejar, ¿cierto? Despejar la intersección, pues podemos decir que la probabilidad de A interceptado B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿cierto? Entonces miren que eso era algo que nos faltaba, porque nosotros de cierta manera en las propiedades habíamos visto que la probabilidad de A unión B es la suma de las probabilidades siempre y cuando A y B sean disyuntos 2 a 2, ¿sí? O si no son disyuntos, pues decimos que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Entonces me quedan muchas formas y de pronto en algún momento nos preguntábamos que si despejábamos de acá la probabilidad de la intersección, pues podíamos conocer, bueno, si despejábamos esa expresión, pues podíamos conocer la probabilidad de la intersección, pero decíamos, bueno, si conocemos la probabilidad de las uniones, pues sí lo podríamos hacer. En caso contrario, pues es muy complicado, ¿sí? Entonces siempre estaba como la pregunta de cómo calculo la probabilidad de una intersección, ¿verdad? Entonces mira, aquí está cómo es que realmente eh, con información de la probabilidad condicionada, es decir, que pues para calcular la probabilidad de A interceptado con B, debo conocer la probabilidad condicionada por la probabilidad de ese evento auxiliar, que sería la probabilidad de B. ¿Sí? Y esto pues sería la forma o lo que se denomina el teorema de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, si venimos aquí a las notas de clase, pues realmente eso es lo que vemos acá, decimos que dos eventos aleatorios dentro de un espacio, no vacíos, obviamente, ¿cierto? Es muy importante, dentro de un espacio muestral, entonces podemos definir que la probabilidad de la intersección se define como este producto, ¿cierto? Que es la probabilidad condicionada de A dado E por la probabilidad de E. Bien. De este resultado, de hecho, pues se empiezan a deducir algunos conceptos importantes en estadística, como es la independencia, ¿cierto? Dos eventos son independientes. Entonces, aquí decimos que el evento A y el evento E son independientes si la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de E. ¿Sí? Entonces aquí, ese es un resultado bien poderoso, porque, y aquí es donde yo necesito que ustedes también la tengan muy clara, ¿cierto? Que es cuando se habla de independencia. O sea, independencia de eventos. Porque es muy importante tener en cuenta el concepto de independencia de eventos, porque nosotros afirmamos que dos eventos son independientes si la probabilidad de la intersección lo podemos ver como el producto de las probabilidades. Es decir, si eso es cierto, si esa igualdad es cierta, decimos que son independientes. Ojo, eventos independientes, ¿qué significa? Que la probabilidad de ocurrencia de uno de ellos no altera o no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. ¿Sí? Y aquí es donde debemos ser muy cuidadosos porque se suele confundir mucho el concepto de independencia con el concepto de ser mutuamente excluyente.
¿sí? Ojo, mutuamente excluyente quiere decir que A interceptado con B es igual a vacío. Eso es mutuamente excluyente. Es decir, que sean mutuamente excluyentes, en palabras implica que los dos eventos no pueden ocurrir al tiempo, ¿sí? Los dos eventos no pueden ocurrir al tiempo. Eso significa ser mutuamente excluyente, digámoslo así en términos más charlado que desde un punto de vista teórico. Y el concepto de independencia es, como lo mencioné hace un momento, que la probabilidad de ocurrencia de un evento de A no altera la probabilidad de ocurrencia de B. Ahí indicamos que hay independencia. Por eso es que es muy importante y por eso es que en los modelos, cuando hablamos de modelos estadísticos, en los modelos estadísticos siempre se evalúa, se hace una prueba o un test que se llama el test de independencia, ¿sí? O también se conocen como el famoso ANOVA, ¿sí? El famoso ANOVA. Los voy a dejar de pronto para que, famoso ANOVA. Ese test de independencia es que el que tú generas cuando mides relaciones entre una variable, ¿cierto? Con su variable respuesta o con puras covariables que tengas en tu base de datos. Entonces, ¿para qué? Pues el test de independencia lo que necesita valor es esto, que en principio todas las variables que tú vas a entrar a modelar son independientes. Porque si hay una dependencia, ahí hay algo que se conoce muy bien en estadística como la colinealidad. Ya empiezas a tener como problemitas por ahí en tu modelo, ¿cierto? Entonces es este concepto de independencia, ¿sí? Debemos saberlo distinguir entre el concepto de ser mutuamente excluyente. ¿Listo? Entonces aquí, a ver, ubiquémonos aquí en las notas de clase y miremos aquí un ejemplo. En este ejemplo o en este ejercicio nos dice que una empresa dispone de dos gerentes operativos que trabajan independientemente, ¿sí? Ahí ya nos están diciendo algo muy interesante, ¿cierto? Y es que el gerente 1 con el gerente 2, ¿cierto? Las labores o lo que ellos hacen dentro de la empresa son oficios totalmente independientes. La probabilidad de que cada funcionario esté disponible cuando se le necesita es del 0.9 o del 90%. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ningún funcionario esté disponible cuando se le necesite? Y la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos un funcionario esté disponible cuando se le necesite? Entonces, ¿ustedes cómo creen que podamos resolver bueno, pensemos en el primero, ¿listo? En el primer ejercicio. ¿Cómo creen que lo podamos resolver? El complemento de ese 90 sería el 10. Listo, cómo definiríamos los sucesos? O sí, empecemos definiendo los eventos. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo, coloquémoslo así, bueno, que deberíamos cambiarle como de color. Entonces, aquí coloquémosle ejemplo. Bien. Y definamos los sucesos o los eventos. Entonces, digamos que el evento E1 va a representar, no sé, bueno, disponibilidad, digámoslo así, disponibilidad del gerente 1, ¿cierto? Y E2, pues me representa la disponibilidad del gerente 2, ¿listo? Del G2. Entonces, de antemano sabemos, o el problema nos está indicando algo bien interesante, y es que nos dice que la probabilidad de disponibilidad de ambos, ¿cierto? Entonces la probabilidad de disponibilidad de uno es del 90% o 0.9, y pues la probabilidad de 2 pues también es de 0.9, ¿sí? Es decir, que de acuerdo a esta información,
Pues nosotros podemos decir que la probabilidad de E1 complemento, ¿cierto? Es decir, esto sería la probabilidad de que el gerente 1 no esté disponible, pues va a ser igual a ¿quién? A 1 menos la probabilidad de disponibilidad. Es decir, que esto finalmente, bueno, sería 1 menos 0.9, daría 0.1. ¿Sí? O el 10%. Muy bien. Y pues en este caso, pues sería lo mismo, ¿no? La probabilidad de E2 complemento, pues sería 1 menos la probabilidad de E2, y pues esto también nos daría el 0.1. Listo. Entonces yo creo que hasta acá, esto que he escrito acá es lo que el problema nos está entregando, la información que nos da el problema. Bien. Ahora, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que ningún funcionario esté disponible cuando se le necesite? Es decir, ahí, ¿cómo lo podríamos abordar? ¿Qué es lo que nos están preguntando en ese primer, o qué es lo que nos piden calcular en ese primer punto? Pues finalmente lo que nos están diciendo es, evalúe la probabilidad, ¿sí?, de que ninguno de los dos esté disponible, es decir, la probabilidad de E1 complemento interceptado con E2 complemento. ¿Sí? Entonces, una forma de evaluar esa probabilidad sería pensar en que, pues yo puedo usar la probabilidad condicionada por la probabilidad de B. Pero, en la información que me está dando el problema, en ningún momento nos está dando una probabilidad condicional. ¿Sí? Lo que sí el problema nos está indicando es que los dos gerentes operativos trabajan de manera independiente. Es decir, que por el principio de independencia, podemos afirmar que esta probabilidad de intersección es igual a ¿quién? A la probabilidad de E1 complemento por la probabilidad de E2 complemento. ¿Sí? Ojo, ¿por qué puedo hacer esto? Porque el problema me está garantizando de que ellos son independientes. Y pues esto finalmente va a ser ¿quién? Va a ser 0.1 por 0.1. Esto nos daría 0.01. ¿Sí? O el 1% aproximadamente. ¿Listo? Es decir que la probabilidad de que ningún funcionario esté disponible cuando se le necesite va a ser del 1%. Bien. Dos. ¿Qué es lo que nos pide el segundo punto? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos un funcionario esté disponible cuando se le necesite? ¿Cómo creen ustedes que de que por lo menos uno? Esto podría, bueno, si uno lo considera en términos que nos saldríamos un poco, por ejemplo, por lo menos, y acá ven aprovecho voy a darles en esta partecita, como unas claves, estas son unas claves bien importantes en probabilidad, ¿cierto? Y es que, ¿por qué son importantes estas claves? Porque en los problemas, o sea, hay problemas donde de verdad como que todo está, no hay nada escrito matemáticamente. De pronto cuando tú dices la probabilidad que X sea mayor o igual a 1, pues tú entiendes qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que hacer cuando te lo dan así. Pero cuando te lo dan en un contexto, en un problema, pues como que no es tan claro, ¿verdad? Entonces, existen algunas cosas que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando en un problema a ustedes les digan, bueno, aquí estoy haciendo como un paréntesis para darles estas claves a ustedes. Y es que cuando en un problema le digan exactamente, pues nosotros sabemos que exactamente hace referencia a un igual, ¿cierto? Cuando en un problema nos digan algo, por ejemplo, al menos, o el otro es, o por lo menos, eso hace referencia a un mayor o igual, ¿sí? O cuando digan a lo sumo o a lo mucho, es la otra palabra que es muy común en los ejercicios de probabilidad, a lo mucho, siempre nos están haciendo referencia a un menor o igual, ¿listo?
esto de verdad, no sé, ténganlo por ahí como apuntadito donde no se les vaya a olvidar, que es como algo bien, bien interesante. Sí, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque mire que aquí en el problema nos dice cuál es la probabilidad de que por lo menos un funcionario. Entonces, pues inicialmente uno podría decir, pues esto sería la probabilidad. Entonces yo digo que X, bueno, no sé, que X sea la disponibilidad de uno de ellos, tú dirías, pues esta es la probabilidad de que X sea mayor o igual a uno, porque ya aquí sabemos que cuando nos dicen por lo menos es mayor o igual, ¿cierto? Pero yo no puedo evaluar probabilidades de mayor o igual, sino que yo puedo decir que esto es uno menos la probabilidad de que X sea menor estrictamente a uno, ¿sí? Y pues esto sería a la vez uno menos la probabilidad que X sea igual a uno, pues es la probabilidad de que X sea cero. Es decir, ¿y qué significa que X sea cero? Pues que ninguno esté, de que ninguno esté disponible. Porque aquí nos están diciendo por lo menos uno esté disponible. Y la probabilidad de que ninguno esté disponible, pues es uno menos 0.01. ¿Sí? Entonces, mira que si lo usamos en ese lenguaje probabilístico, la cosa va a ser muy sencilla. Y bueno, y uno menos esto, pues esto nos va a dar el 99%. Ahora, pero ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo surgió todo esto? Pues es que quizás aquí tendríamos que definir quién es X, ¿cierto? Pero entonces mira que ahora, si lo hacemos de la manera como pues hemos venido haciendo, lo que es a través de toda la teoría de conjuntos, porque realmente lo que hemos hecho es eso, definir o apalancarnos, ¿cierto? En el cálculo de las probabilidades a partir de la teoría de conjuntos. Entonces, pues esto finalmente, esto mismo, lo podríamos decir que esto es la probabilidad de E1, de que por lo menos uno, unido con E2. Yo quiero calcular la probabilidad de esta unión. Pero calcular la probabilidad de esta unión, ¿cierto? Es considerar ¿qué? Pues es considerar la probabilidad del complemento, porque yo voy a decir que es decir, esto sería la disponibilidad total, ¿cierto? Restado la probabilidad de E1 unido E2 complemento. ¿Sí? Y entonces acá, espérenme que acá, ¿esto qué nos quedaría? Pues hay una ley por ahí que veíamos en conjuntos que se llama las leyes de Morgan. Bien, las leyes de Morgan. Entonces esto yo lo puedo decir que esto es 1 menos la probabilidad de ¿quién? Pues de E1 complemento interceptado con E2 complemento. ¿Sí? Y la probabilidad de E1 complemento interceptado de E2 complemento, pues ya la tengo, porque esa fue la que acabé de evaluar en el paso anterior, que es del 1%. Entonces, ¿esto sería qué? Pues 1 menos ese 1% o ese 0.01, y pues estaríamos en el mismo caso del 99 o 0.99%, perdón, 0.99 o equivalente al 99%. ¿Listo? Entonces, miren que ahí pues tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿cierto? Muy cuidadosos. Por eso es que es muy importante tener en cuenta estas formas, ¿sí? En las que pues habitualmente se suelen constituir esos problemas de probabilidad, ¿sí? Entonces, en situaciones uno pues, ve el problema y pues no sabemos qué es a lo sumo o no lo tenemos como muy claro, entonces es muy bueno tenerlas por ahí escritas. Bueno, en la medida en que vayamos avanzando y me vaya por ahí como acordando de más cositas, así como claves, se las iré comentando para que ustedes las tengan bien, bien, bien presentes. Listo. Bueno, este ejercicio se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen. Este ejercicio, pues dentro de ese taller que ustedes me van a entregar, creo que ustedes ya tienen un pool de ejercicios que fueron los que trabajamos la clase pasada. Entonces, a esos ejercicios de la clase pasada le van a incorporar este puntico. Este puntico tiene, siempre son bastantes incisos, ¿sí? Lo pueden revisar ante cualquier duda, pregunta, pues, bueno, yo sé que para mañana de pronto pues puede ser un poco encima o para la siguiente sesión pues me pueden preguntar y vamos mirando preguntas, inquietudes relacionadas a estos, a ese ejercicio en particular. Listo.
Bueno, entonces ahí ya veíamos el concepto de probabilidad, del teorema de la multiplicación, ¿no? Que pues es la forma de calcular la probabilidad de una intersección. Entonces, si conocemos la probabilidad condicionada, o si el problema me dice que son independientes, pues calculo la probabilidad de la intersección, perdón, de la intersección como el producto de las probabilidades. ¿Listo? Yo creo que esto es como lo más relevante que se tiene que tener aquí en cuenta al momento de hacer aplicaciones con este teorema de la multiplicación. Bueno, vamos a hablar ahora de otro resultado importante que se llama teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Por ahí entonces ya empezamos a acercarnos a esa probabilidad bayesiana, o esa probabilidad que mencionábamos por acá en un apartado de la clase. Si nos devolvemos en algunas páginas de la clase, decíamos que las formas de calcular la probabilidad pues están la laplaciana, ¿cierto? La frecuentista y la bayesiana. Entonces aquí vamos a llegar a este concepto. Es muy importante que estemos como muy atentos a esto que vamos a hacer en este momento, ya que pues vamos a hablar de una nueva forma de calcular probabilidades, que no es netamente por el concepto de probabilidad clásica, sino que pues ahora ya desde un punto de vista bayesiano. Te voy a escribir por acá como esa partecita que sería entonces el teorema de la probabilidad total, de la probabilidad total, teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. Vamos a verlos en conjuntos. De hecho, pues ellos son como unos complementos ahí bien interesantes. De hecho, pues el teorema de Bayes es un total, aquí me falta una L. Es un ¿qué? Es una generalización de la probabilidad condicionada, que es de lo que hemos estado hablando hoy en la clase. Entonces, bueno, listo. Entonces hablemos, bueno, antes de entrar como en las fórmulas y explicarles qué significa cada fórmula, a mí me gusta mucho empezar explicar estos dos resultados, pero a partir de un ejemplo, ¿sí? Viéndolo primero desde un ejemplo y después sí entrando a las fórmulas como tal, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo, pues seguimos con el tema de las encuestas, ¿sí? Entonces nos dicen que en una encuesta de opinión entre hombres y mujeres se pregunta si está a favor o en contra de una medida económica. Resultó que el 20% de los encuestados eran hombres, de los cuales el 90% estaba a favor. Mientras que de las mujeres, solo el 10% lo estaba, es decir, de las mujeres el 10% estaban a favor. La primera pregunta es calcular la probabilidad de que un individuo no esté a favor. Y la segunda pregunta es calcular la probabilidad de que un individuo sea hombre dado que no está a favor. Mire que este segundo punto nos hace pensar o nos hace devolver a unos slides anterior, que era la probabilidad condicionada, porque yo les decía la probabilidad de A dado B, ¿cierto? Entonces, mira, aquí volvemos y ya estamos aquí en un escenario del teorema de Bayes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver cómo funciona esto, pues de una manera bien interesante. ¿Listo? Voy a tratar de explicarlo muy detalladamente. Si de pronto empiezan a ver, miro porque qué tal que esté hablando solo ya aquí. Si de pronto empiezan a ver como algunas preguntas o algo, pues me van levantando la mano sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces, pensemos primero, lo primero que siempre hay que hacer, es recolectar la información que el problema nos está dando, ¿sí? Entonces el problema nos dice, es una encuesta de opinión, ¿cierto? Para saber si las personas están o no, pues están a favor o en contra de una medida económica y pues allí se está haciendo una segmentación por género, ¿sí? Entonces hablamos de que pues el individuo que entró en la encuesta
es hombre, entonces vamos a definir el suceso H como que el individuo es hombre, ¿bien? Y el otro suceso, pues, sería la otra parte del segmento, que sería, pues, el individuo es mujer. ¿Listo? El individuo es mujer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el problema? Entonces, el problema nos dice algo bien interesante, ¿cierto? El problema nos dice algo bien interesante. Y es que, espérame, acá. Nos dice que resultó que el 20% de los encuestados era hombre. El 20% de los encuestados era hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de H, ¿cierto? ¿Es igual a quién? A 0.2 o el 20%. ¿Sí? El 20%. ¿Y cuál será la probabilidad de M? ¿Cuál sería la probabilidad de M en este caso? El complemento de H. El complemento, ¿cierto? 1 menos la probabilidad de H, que pues esto sería el 0.8 o el 80%. Listo. Bien. Aquí tenemos que tener algo muy, muy en cuenta, ¿sí? Algo muy, muy en cuenta, y es que, pues, primero que todo, pues estos dos eventos, H interceptado con M, es vacío, ¿cierto? Es vacío. Y además, H unido con M, pues me da todo omega, ¿sí? Me da todo el espacio muestral. Esto quiere decir que son eventos complementarios, ¿sí? Eventos complementarios. Listo, eventos complementarios. Ahora, esa es la primera parte de lo que nos dice el problema, ¿sí? Que el 20% eran hombres y mira todo lo que finalmente terminamos escribiendo. Ahora, nos dicen el 20% eran hombres, de los cuales el 90% estaba a favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Aquí hay una consecuencia, mire. Re, repito nuevamente esto, o sea, lo voy a repetir muchas veces porque de verdad me interesa mucho que ustedes aprendan a identificar muy bien estos problemas. Dice, resultó que el 20% de los encuestados eran hombres, de los cuales el 90% estaba a favor. Es decir, que lo que me está indicando allí es una probabilidad condicionada, porque me está diciendo que la probabilidad que la persona esté a favor, dado que es hombre, es del 90% o 0.9. Dado que es hombre, la probabilidad de que esté a favor. Y después el problema termina diciendo algo bien interesante. Ahí hay un punto, ¿cierto? Estamos como en conjuntos, empieza una nueva premisa. Entonces, mientras que de las mujeres, solo el 10% lo estaba. Es decir, que la probabilidad, ¿cierto?, de estar a favor, dado que es mujer, es del 10%, es decir, 0.1. ¿Qué es lo que nos dice esto entonces? Dado que es mujer, la probabilidad de que sea a favor es del 0.1. Listo. Bien. Entonces, mira toda la información que nos está dando el problema. Ahora, respondamos a la primera pregunta. ¿Qué es lo que nos dice la primera pregunta? Calcular la probabilidad de que un individuo no esté a favor. Entonces, ahí lo que me está diciendo es, dígame cuál es la probabilidad de A complemento. ¿Sí? Si decimos que A es que el individuo está a favor, pues la probabilidad de que no esté a favor es A complemento. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Sí? Claro, pues usamos el complemento, la definición de complemento y ya está. Pero
mira que el problema no conocemos cuál es la probabilidad de A, ¿cierto? No lo conocemos. Entonces aquí viene un tema que uno dice, uy, bueno, sí, la probabilidad de A, ¿de dónde la saco? Yo tengo la probabilidad de H, tengo la probabilidad de M, tengo la probabilidad de A dado H, tengo la probabilidad de A dado M, pero ¿cuál es la probabilidad de A? Entonces aquí viene algo como de hacer un paso ahí desde las matemáticas y es, bueno, pues entonces imaginémonos aquí algo, ¿sí? Entonces vamos a decir, pues yo sé que el conjunto omega, ¿cierto? Omega, ¿sí? Está constituido bueno, aquí hay un suceso A que está midiendo en encuesta de opinión, que es que la persona esté a favor, ¿cierto? Y lo que está por acá por fuera es el complemento, es decir, que no esté a favor. Pero también hay algo muy interesante acá y es que este espacio se divide, ay, ¿qué hice? Activé el fuego borrador, acá. El espacio se divide o se segmenta, ¿cierto? Se segmenta entre H o hombres y mujeres, ¿cierto? Entre hombres y mujeres. ¿Sí? Mira que estoy recogiendo la información que me está dando el problema. Entonces uno dice, pues entonces lo que está por acá, ¿cierto? Lo que está por acá, o eso que he pintado en verdecito, son los que están a favor y son hombres. Y por acá lo que voy a pintar como con este colorcito naranja, son los que están a favor y son mujeres. ¿Sí? Y son mujeres. Es decir, que como estoy interesado en A y A es todo esto, entonces yo puedo decir, pues entonces A lo puedo expresar como ¿quién? Pues A lo puedo escribir entonces como A interceptado con M, es decir, los que están a favor y son mujeres, ¿cierto? Entonces aquí colocamos unos paréntesis, unido con ¿quién? Los que están a favor y son hombres. ¿Sí? Es decir, que si mire, esto es teoría de conjuntos, ¿cierto? Esto es teoría de conjuntos, por eso la importancia de esa partecita de conjuntos que hicimos. Aquí estoy diciendo quién es A. A es la intersección que está entre A y M y unido con intersección, perdón, entre A y H, ¿sí? Entonces mira que si yo uno estos dos pedacitos que están acá señalados, ¿sí? Estos dos pedacitos, ¿sí? Estos dos pedacitos, pues me va a dar todo A. Ahora, si yo le integro una medida, si yo digo, bueno, entonces la probabilidad de A, ¿cierto? Es igual a la probabilidad de la unión. A interceptado con M unido a interceptado con H. Entonces tú vas a decir la probabilidad de la unión. Si estos dos eventos son mutuamente excluyentes, pues la probabilidad de la unión la puedo ver como la suma de las probabilidades. Y realmente es así, porque yo no puede pasar que dentro de la encuesta una persona que es mujer y a la vez es hombre. O sea, es mujer y al mismo tiempo es hombre. O es hombre y al mismo tiempo es mujer. Pues eso no va a ocurrir, ¿cierto? Entonces lo que sí pasa es que H interceptado con M es vacío, ¿cierto? Es vacío. Entonces, como esta condición se cumple, entonces esta probabilidad la podemos ver como ¿quién? Como la probabilidad de A interceptado con M más la probabilidad de A interceptado con H. ¿Sí? Listo. Pero entonces aquí pasa algo muy chévere. Mire, llegamos a que la probabilidad de A es la suma de las probabilidades de una intersección, ¿verdad? Y hace un momento, ¿qué decíamos nosotros? Hace un momento decíamos en el slide anterior o aquí en el tablerito, si me devuelvo acá un poco, decíamos que la probabilidad de mira, aquí estoy ubicado aquí en esta partecita. La probabilidad de A interceptado con H, ¿quién es? Pues es la probabilidad condicionada de A condicionado con B por la probabilidad de B. Pues súper interesante, ¿cierto? Entonces voy a usar ese resultado
Y entonces voy a decir que finalmente la probabilidad de A va a ser ¿quién? Entonces, la probabilidad de la intersección, ¿sí? Entonces sería la probabilidad de M, ¿sí? Por la probabilidad de A dado M. Más, o sea, esto lo puedo ver por el teorema de la multiplicación. Y esto que está por acá, pues, ¿quién sería? Pues la probabilidad de H por la probabilidad de H dado M. Entonces la pregunta es, ¿estos resultados los tengo? Claro, mire, es la información que el problema me da. Tiene la información que el problema me da, la probabilidad de H, probabilidad de M y las probabilidades Profe, condicionadas. qué pena, ahí es probabilidad de A dado M, ¿no? No H dado M, ¿no? Eh, sí, sí, perdón, sí. Bueno, No, muy bien, muchas gracias. Es que esta hora ya, no mentira, está bien, no, no, súper bien. La probabilidad de A dado H, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias ahí por la aclaración. A dado H, sí, ahí se me había ido mal la. Listo, entonces mire, esto lo puedo hacer gracias a ese teorema, ¿cierto? Entonces mira qué interesante empiezan a hacer todas las definiciones que empezamos a ver, porque todo se empieza a encadenar, ¿sí? Listo, entonces, finalmente ahora ya puedo encontrar cuál es la probabilidad de A. Pues entonces la probabilidad de A es ¿quién? La probabilidad de M. Entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad de M? 0.8. Entonces, 0.8 multiplicado por la probabilidad de A dado M. Entonces, la probabilidad de A dado M es 0.1. Entonces, 0.1 sumado. La probabilidad de H es 0.2 por la probabilidad de A dado H, que es 0.9. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esta probabilidad? Bueno, ahí sí yo les pido que ustedes me ayuden haciendo esos cálculos. ¿Cuánto nos da la probabilidad? punto 26, profe. 0.26. Es decir, que esto es aproximadamente el 26%, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que la probabilidad, finalmente logramos encontrar que la probabilidad de que las personas estén a favor, ¿cierto? En esa encuesta de opinión, es del 26%. ¿Qué se espera? Que si yo empiezo a tomar 100 personas y les pregunto por la medida económica, 26 de ellas, ¿sí? 26 de las 100 van a estar a favor y pues el resto estarían, bueno, o en contra o quizás quien no sabe no responde, dependiendo los ítems que definamos en la encuesta, ¿no? Listo. Pero aquí lo interesante es que nosotros necesitamos este valorcito para, para poder calcular la probabilidad del complemento. Entonces ahora sí puedo decir que 1 menos la probabilidad de A, que es 0.26, 0.26, bueno, esto nos daría 0.74, ¿cierto? 0.74. Si no me equivoco, ahí es eso, 74%. ¿Listo? Es decir que, si bien, y respondemos a la primera pregunta, que cuál es la probabilidad de que un individuo no esté a favor, ¿sí? No esté a favor, pues el 74% de las personas no van a estar a favor de esa medida económica. ¿Bien? Claro, entonces uno aquí empieza a deducir muchas cosas y uno dice, uy, pero esto está como muy, profesor, ¿no? ¿Y qué tal que sea un tema más complejo, tenga más segmentaciones? Por ejemplo, que no se segmente, o sea, cuando digo segmentaciones son grupos, ¿no? Que hombres y mujeres, sino que tenga más grupos. ¿Cómo hago? ¿Será que entonces tengo que hacer toda esa chorrera? No, pues es que de hecho, pues para eso vamos a definir el teorema. ¿Sí? Para eso vamos a definir el teorema. De hecho, esto que tenemos acá, esta partecita, es el teorema de la probabilidad total. Esto es el teorema de la probabilidad total. Eso es el teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Pero pues ya lo estaremos definiendo. Listo. Entonces ahí, check, ya responderíamos a la primera pregunta. Bien. Ahora, la segunda pregunta. A ver, ¿a dónde hacemos? Bueno, voy a tratar de hacer aquí como un paralelo. A ver. Bueno, si queda alguna duda de, no sé, algún paso ahí,
donde de pronto no sea muy claro, pues me van comentando. ¿Listo? Listo, entonces, acá, 2, ¿cierto? 2. Entonces, miremos qué es lo que nos pide el problema en la segunda parte. Nos dice, calcular la probabilidad de que un individuo sea hombre, ojo, calcular la probabilidad de que un individuo sea hombre, dado que no está a favor. ¿Cómo podríamos escribir nosotros esa probabilidad? Calcular la probabilidad de que un individuo sea hombre, dado que no está a favor. ¿Cómo podríamos escribirla? A ver, muchachos. La probabilidad de que un individuo, ojo, la probabilidad, aquí me está diciendo, la probabilidad de que un individuo sea hombre, es decir, la probabilidad de H, dado, ¿cierto? Dado que no está a favor, es decir, dado A complemento o el complemento de A. ¿Sí? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué vendría siendo? Pues esto vendría siendo, de acuerdo al teorema, perdón, a la definición de probabilidad condicionada, pues esto sería la probabilidad de H interceptado A complemento. ¿Sobre quién? Sobre la probabilidad de A complemento. Bien. La probabilidad de A complemento, pues ya la conocemos. ¿Cierto? Mira, aquí la evaluamos, 0.74. Bien. Y la probabilidad de H interceptado A complemento, ese es el que no conocemos, pero tenemos toda la información para calcularlo, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner como voy a hacer aquí algo para apoyarme y que la cosa de pronto sea más clara. Voy a hacer un diagrama de árbol, ¿cierto? Yo aquí tengo un individuo, una personita, ¿cierto? Esa personita puede ser hombre o puede ser mujer, ¿cierto? Entonces decimos que la probabilidad de que sea hombre es 0.2, ¿cierto? 0.2. La probabilidad de que sea mujer pues de 0.8, ¿cierto? Y aquí pues vienen otros puntos muestrales y es que esa persona que es hombre pues realmente esté a favor o esa persona que es hombre realmente esté en contra, ¿sí? Y lo mismo pasa acá, esa persona que es mujer realmente esté a favor y esa persona que es mujer realmente esté en contra. Esos diagramas de árbol aquí en este tema de probabilidad total y teorema de Bayes nos salvan la vida, ¿sí? Ahora, de los hombres, ¿cuántos están a favor? Pues el 90%, entonces aquí va 0.9. ¿Y quiénes no estarían a favor? ¿Qué porcentaje? Pues el 1%, o perdón, el 1%, el 10%, que sería 0.1, ¿cierto? De las mujeres, ¿cuántas están a favor de la política? 0.1, ¿y cuántas estarían en contra? 0.9. ¿Listo? Es decir, que esto que ustedes ven acá es la probabilidad de A dado H, que en ese caso pues sería del 0.9. Y bueno, y esta sería pues la probabilidad de A complemento dado H, y así sucesivamente con todas las otras. Es decir, que en este caso, chicos, si yo quiero evaluar esa probabilidad, que pues todo se encierra es en cómo encuentro la probabilidad de la intersección, pues la probabilidad de la intersección, ¿cuál sería? Pues si me voy por esta ramita, miren, a ver, lo escribí aquí con azul, si me voy por esta ramita, pues sería, porque aquí me está preguntando, la probabilidad es de H interceptado a complemento. Entonces, H está por acá, entonces me voy por esta ramita, perdón, aquí me iba subiendo mucho. Voy por esta ramita, ¿cierto? Bajo acá y llego acá. Es decir, es esta información. Porque aquí por este caminito que he pintado en azul son los que cumplen H y, ¿sí? Y no están a favor
de la medida, es decir, están en contra de la medida económica, ¿sí? Es decir, que como eso es un y, ¿verdad? Una intersección, recuerden que la intersección es el producto, ¿cierto? Entonces aquí yo diría que esta probabilidad sería el 0.2 multiplicado por 0.1. ¿Y cuál es la probabilidad de complemento? Pues esa ya la tengo, que sería el 0.74. Listo. Profesor, ¿y si yo no conozco la probabilidad de complemento, será que la puedo conseguir aquí en el diagrama de árbol? Pues claro, en el diagrama de árbol tú puedes encontrar la probabilidad de complemento. ¿Por qué? Porque una parte sería el caminito que pintamos acá en azul y la otra parte pues sería este caminito que voy a pintar en azul. Sería todas las formas de complemento que hay en el árbol, ¿sí? Miren que eso que he pintado allí, los dos caminitos en azul, sí, es el mismo 0.74. Porque díganme ustedes cuánto le da si ustedes colocan 0,2 por 0,1 y a eso le sumo, ese es el caminito 1, ¿no? Este caminito. Y ahora le sumo el caminito 2, pues sería 0.8 por 0.9. Bueno, confírmenme ustedes que esta operación de 0.74. Si da algo diferente de 0.74, entonces todo lo que les he dicho es falso. ¿Sí? No, Si da no, diferente. Listo. Tiene que ser igual. ¿Listo? Entonces, bueno. Y díganme, ya que están con la calculadora ahí en la mano, cuánto les da esta razón? Bueno, esta operación completa. 0.2 por 0.1 dividido 0.74. 0.027. 0.0 ¿qué? 27. 27, listo. 0.027. ¿Sí? Listo. Entonces, mire, esto que está acá, ya les decía que es el teorema de la probabilidad total, y esto que está acá es lo que llamamos el teorema de Bayes. Este es el teorema de Bayes. ¿Sí? Entonces, mire que a partir de este ejemplo, ¿sí? Hemos hecho la aplicabilidad tanto del teorema de la probabilidad total como el teorema de Bayes. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Hay que tener algo muy en cuenta y es que este teorema de Bayes calcula las probabilidades condicionales. Mira, que hay una condicional, porque yo estoy hablando de la probabilidad de H dado, hay una condición, ¿sí? Es decir, que podríamos afirmar que el teorema de Bayes calcula probabilidades condicionales basado en información marginal y condicional de los eventos. ¿Por qué marginal y por qué condicional? Ya creo que esto lo he repetido muchas veces. Esta probabilidad de A complemento es la probabilidad marginal. Y cuando hablo de una intersección o de un I, es la probabilidad condicional o conjunta. ¿Sí? La probabilidad conjunta, que lo he venido repitiendo bastante en la presentación de hoy. Listo, entonces ya teniendo pues este ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí diríamos que para concluir este segundo punto, que la probabilidad de que la persona sea hombre, dado que está en contra de la medida económica o no está a favor de la medida económica, esa probabilidad es aproximadamente, bueno, es el 0.027 o el 2.7%, ¿cierto? Es el 2.7%. Es decir que, y nuevamente, ¿no? Aproximadamente 3 de cada 100, bueno, personas que sean hombres que entren en una encuesta, no van a estar, 3 de ellas no van a estar a favor de esa medida, ¿no? No estarían a favor de esa medida económica. Listo. Entonces ahora sí, si vamos acá a las fórmulas, pues vemos, uno ve estas fórmulas y uno como que eh, se siente un poco tenebroso, ¿cierto? Es decir, pero mire que realmente ese teorema de la probabilidad total, pues lo primero que hay que tener en cuenta, chicos, y es esta unión que les estoy haciendo acá.
Si recuerdan que aquí en el ejemplo yo les empecé dando una idea de que la unión entre los dos segmentos tiene que dar el espacio. Entonces eso es lo que estamos diciendo acá, que la unión de todos los posibles eventos o particiones del espacio muestral, la unión de ella tiene que ser omega, o sea, tiene que ser el espacio. Y la intersección entre ellos, o sea, la intersección 2 a 2, ¿sí? Tienen que ser vacíos, es decir, tienen que ser eventos mutuamente excluyentes o disyuntos 2 a 2, ¿sí? Entonces, esa propiedad es muy importante. Esa propiedad, ¿qué es lo que define? Pues esa propiedad lo que está definiendo es que los eventos son complementarios, ¿sí? O sea, son complementarios porque pues al unirlos todos forman el espacio y la intersección es vacía. Entonces nos dice que si esto se cumple, entonces la probabilidad de A, ¿sí? Es la suma de la probabilidad condicional por la probabilidad del evento auxiliar. ¿Listo? Mire, ojo que pues esto aquí está generalizado, ¿sí? Esto aquí está generalizado para, digámoslo, una partición de m elementos del espacio muestral. Pero ¿qué pasa si m es 2? O sea, si yo divido el espacio muestral en 2, que es tal cual como lo hicimos acá, que el espacio muestral está dividido entre h y m, ¿cierto? Ahí el espacio muestral está dividido en 2. Es decir, se ha generado una partición de 2 elementos. ¿Y profesor, se pueden hacer más? Claro, pues si usted tiene un problema mucho más amplio, donde, no sé, por ejemplo, en el caso de las empresas, si ustedes recuerdan el ejemplo de las empresas, donde decíamos que queríamos clasificarlas, ¿sí? Entonces, no sé, si usted quiere clasificar las empresas por sector, entonces, pues algunas empresas pueden estar en el sector, no sé, industrial, entonces por aquí, no sé, servicios, ¿cierto? Entonces aquí está, no sé, industrial, de servicios, mixtas. Bueno, yo allí les di una clasificación, no me acuerdo como todas, industrial, servicios, mixtas, y bueno, así. Y aquí otra, y otras. Entonces, aquí estamos generando una partición del espacio omega, que es clasificación de las empresas según el sector, ¿cierto? Estamos diciendo que las empresas, aquí hay una partición de m igual a 4, es decir, que el espacio muestral lo estamos partiendo en 4 elementos, ¿sí? Y pues pueden haber muchos más, ¿no? Pues dependiendo de la complejidad del problema o lo que tú estés indagando en tus ejercicios estadísticos o en tu investigación, pues pueden haber muchos más. ¿Qué es lo interesante acá? Que pues esta partición tú la puedes pues traer desde ejemplos muy básicos, es decir, desde particiones muy pequeñas y generalizarlas a particiones muy grandes. Entonces, cuando la partición es 2, pues mira que nos va a quedar la suma del producto de 2 probabilidades. Si fuese 3, pues sería la suma del producto de 3 de 3 términos probabilísticos y así sucesivamente, ¿no? Profe, ¿y esa fórmula tengo que aprendérmela? Pues yo le diría que no. Pues uno no tiene que aprenderse esas fórmulas porque pues cuando uno se aprende las fórmulas, se acostumbra a hacer las cosas como recetas, ¿cierto? Como recetas. Y realmente esto no es de hacer recetas, sino que esto es más de ponerle como mucha lógica al problema que estamos tratando, ¿cierto? Y bueno, y apoyarnos en algunos conceptos allí, pues que sean elementales o de la matemática elemental, ¿sí? Por eso yo les hablaba que cómo nosotros podemos escribir este conjunto A, o este conjunto A que está en amarillito, ¿cómo lo puedo escribir? A partir del gráfico. Pues este conjunto A yo lo puedo escribir a partir de la intersección, ¿no? A interceptado E1, más A unido A interceptado de 2. Ahí puedo definir todo el conjunto en que está en amarillito, ¿sí? Y de ahí, pues entonces yo ya puedo hablar de la probabilidad total. ¿Listo? Y otro concepto es el famoso teorema de Bayes, que mire que el teorema de Bayes al final, ¿qué es lo que tiene? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? El denominador del teorema de Bayes, chicos, mire, este denominador es el teorema de la probabilidad total, es decir, es este resultado que veíamos acá arriba. Sí, es este. Es totalmente, es exactamente esto. Eso es lo que está en el teorema de Bayes, en el denominador.
¿cierto? Y en el numerador, ¿qué tenemos? Pues en el numerador tenemos la probabilidad de una intersección. ¿Recuerdan el teorema de la multiplicación que también vimos hoy? Pues mira, decíamos que la probabilidad de la intersección, a ver, creo que no la tengo por acá escrita, pero bueno, voy a escribir. La probabilidad de A intersectado con B lo puedo expresar como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿sí? O bueno, o lo contrario, ¿no? La probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. O sea, pues dependiendo de la información que tengamos, pues así mismo la escribimos. Entonces, esto que está, esta partecita es la que está en el numerador del teorema de Bayes. Es decir, que mira, el teorema de Bayes se construyó de lo que ya veníamos viendo, que es probabilidad condicionada y teorema de la probabilidad total. Esos dos concepticos unidos, ¿cierto?, generan la definición del teorema de Bayes. Y entonces con esta expresión matemática, pues es que realmente se empieza a ahondar todo lo que es la teoría bayesiana o la estadística bayesiana, ¿sí? Pues este teorema es en honor a un matemático, ¿cierto? Bayes, ¿sí? Al matemático Bayes. Y bueno, pues ya ahí de pronto les dejo hacer la tarea para que si quieren leer un poco más de la historia del teorema de Bayes, lo hagan. Eso está en cualquier de los libros que les compartí. Ustedes miran de pronto el de Liliana Blanco, ahí está. Y bueno, pues... Y aquí también pues he definido qué pasa, he hecho un caso particular cuando M es 2, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría el teorema de Bayes? ¿Sí? ¿Cómo aplicaríamos el teorema de Bayes? Pero yo sé que eso es más bonito cuando lo vemos así en ejemplos, ¿cierto? Entonces, hagamos este último ejemplo antes. Yo sé que ya estamos como próximos a cerrar la sesión, a terminar este espacio, pero no nos vayamos sin discutir este ejemplo. Y por ahí va a quedar uno como pendiente, que es, bueno, que yo sé que este ejemplo está hecho ya acá. Aquí hay otro, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. O es más, si quiere yo les voy a solucionar este que no está desarrollado, y les dejo para que ustedes simplemente pues hagan como todo el montaje y entiendan que ya está aquí resuelto y lo puedan comparar, ¿sí? Hagan el ejercicio de que, voy a hacerlo pero sin mirar el resultado y después voy y miro el resultado. Entonces, voy a cerrar la clase con este ejemplo. ¿Cómo? Perdón, te interrumpo. Sí. En las notas que tienes en el ejercicio que estás haciendo en el tablero, cuando hiciste el árbol y la multiplicación de los porcentajes, ¿ese árbol representa también el teorema de probabilidad total o era el teorema de Bayes? Las dos. Okay. Las dos. Porque mire que de ese árbol tú puedes encontrar tanto el denominador como el numerador. O sea, estas dos probabilidades ustedes las pueden extraer del árbol. De hecho, este ejercicio que está aquí planteado en la nota, lo voy a hacer partiendo del árbol y ustedes dándose cuenta que cuando ustedes construyen el árbol, si ese árbol lo construyen de una manera correcta, ya con ese árbol ustedes calculan las probabilidades que quieran, ¿sí? Entonces, voy a tomarme el tiempo de hacer este ejercicio usando el diagrama de árbol y bueno, y ya después, pues, si mañana sacamos un espacio de pronto para aclarar cualquier duda que quede de esta solución. Bueno, entonces coloquemos aquí ejemplo. Bueno, yo lo he llamado ejercicio, bueno, 6 puntos, ejemplo, o de pronto para llevar esa secuencia, ejercicio 6 puntos. Listo. Listo. Entonces, leamos rápidamente el problema. Entonces nos dicen, se ha observado que los hombres y mujeres reaccionan de manera diferente bajo ciertas circunstancias. Investigaciones previas muestran que el 70% de las mujeres reaccionan positivamente, mientras que el
porcentaje correspondiente de los hombres, mientras que el porcentaje correspondiente de los hombres es del 40%. Se somete un grupo de 15 mujeres y 5 hombres a una prueba en la que se pide llenar un cuestionario para descubrir sus reacciones. Una prueba escogida al azar resultó negativa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido contestada por un hombre? Bien, bueno. Empecemos sacando como una información que nos da el problema, ¿cierto? Aquí, pues en principio nos están hablando también, o sea, nos están segmentando, estos problemas nos están segmentando entre hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces voy a definir el evento H, ¿cierto? Como bueno, hombre, digámoslo así, hombre, y M, bueno, que sería mujer, ¿sí? Que sería mujer. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nos dice acá el problema? ¿Qué es lo que nos dice el problema? Nos dice que se somete un grupo, ¿sí? Pensemos en esta partecita. Se somete un grupo de 15 mujeres y 5 hombres. Es decir, que estamos pensando que el espacio muestral, ¿cierto? El espacio muestral, aquí no podemos olvidarnos de eso. El espacio muestral, ¿cierto? ¿Lo constituyen qué? 15 mujeres y 5 hombres. ¿Sí? Es decir, que aquí tenemos, bueno, todos los individuos que entran, bueno, serían en total 20 individuos. Entonces lo que nos dice es que de esos 20, es decir, para evaluar la probabilidad de H, ¿qué sería? Pues la probabilidad de H sería ¿qué? 5 entre 20. ¿Cierto? Es decir, la probabilidad que sea hombre es 5, porque pues hay 5 hombres en la muestra de 20 individuos en total, ¿cierto? ¿Y la probabilidad de mujer cuál es? Pues 15 entre 20. Bueno, ustedes me ayudan ahí con esos cálculos, ¿cuánto nos quedaría eso en términos decimales? 25 y 75. 25, entonces sí, 0.25 y 0.75. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa nos está diciendo el problema? Entonces aquí nos dice, ¿qué nos está diciendo? Se observa que los hombres y las mujeres reaccionan de manera diferente bajo ciertas circunstancias. Listo. Investigaciones previas muestran que el 70% de las mujeres reaccionan positivamente. ¿Sí? El 70% de las mujeres reaccionan positivamente. Es decir, que ahí lo que me está diciendo es esto. La probabilidad de que reaccione, va a colocar I más, ¿sí? I más es que la persona reacciona positiva. Dado que es mujer, es del 70% o del 0.7. ¿Bien? ¿Qué otro dato nos da el problema? Mientras que el porcentaje correspondiente de los hombres es del 40%. Es decir, que la probabilidad de que reaccione positivamente, dado que es hombre, es del 40%. ¿Sí? Mira que lo que he colocado acá, chicos, es simplemente información del problema. ¿Sí? Creo que ya con eso, 40, listo. Ya con eso, ya pues tenemos toda la información del problema. ¿Qué nos pide el problema? Ahora pensemos en qué es lo que nos pide. Una prueba escogida al azar, entonces se tomaron estas personas y a estas personas se les hizo un test, ¿no? Se les hizo un test. Esto es algo que suena mucho en temas de diseño experimental, ¿no? Cuando se quieren hacer test bueno, yo creo que cuando se habló del tema del COVID y que a cierta población se las hacían las pruebas y bueno, aunque yo creo que el COVID no es una buena, no es una buena referencia para hablar de pruebas, pero pensemos quizás en otras vacunas, ¿no? Quizás la del Team Patarroyo en su momento, donde pues ellos hicieron diseños experimentales, ¿no? Pues que es algo muy parecido a lo que se hace acá, o a lo que estamos viendo aquí en este problema.
Listo. Entonces, de ese grupito de personas, pues se les hizo como un test, se les evaluó allí. Y el tema fue que tomaron una prueba de esas o un test de esos al azar y salió negativo. Es decir, que nos preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Es decir, que lo que me están pidiendo, el problema me está diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre dado que el test es negativo? ¿Sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes de verdad empiecen a fortalecer. ¿Sí? Que si eso es lo que me está pidiendo el problema, ustedes lo puedan llevar a una notación matemática, ¿cierto? O a una notación estadística o a una notación desde un punto de vista probabilístico. Claro, porque mire, me está diciendo, una prueba escogida al azar resultó negativa, o sea, eso ya pasó. Ese es el evento auxiliar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido hombre? Pues míralo, ahí está escrito. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Si nos vamos al teorema de Bayes, pues esto que tenemos, ¿qué sería? Pues esto que tenemos sería la probabilidad de que resultó negativa, bueno, la probabilidad de que sea negativa dado que es hombre, por la probabilidad de que sea hombre, sobre la probabilidad de que la prueba es negativa. O sea, esto que acabé de escribir acá, eso es el teorema de Bayes. ¿Listo? Pero bueno, yo les dije a ustedes que yo les prometí que iba a hacer todo el diagrama de árbol para resolver eso. Entonces ahora sí, con esta información voy a construir el diagrama de árbol. ¿Cómo nos quedaría el árbol? Entonces mira que es muy sencillo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos lo mismo. Entonces aquí vamos a estar segmentados en una ramita por segmentación H y por otra ramita segmentación M. O sea, aquí vamos a tener a M y aquí vamos a tener a H, ¿cierto? Listo. ¿Y qué otro punto muestral tenemos? Pues los que son H y, digamos, lo que responden de manera positiva, ¿sí? Y más. Y los que son H y responden de manera negativa y menos. Y bueno, en las mujeres pues lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el y más, es decir, las mujeres que responden o sí, se comportan. Esto es más como un ejercicio comportamental, ¿no? Nosotros todos tenemos, cuando uno analiza el cerebro, y yo no es que sea ¿qué? No es que haga nada de neurociencia ni nada de esas cosas, sino que cuando se hablan de redes neuronales, saben que la red o la inteligencia artificial son redes neuronales, y pues a uno le toca empezar a aprender ciertas cositas. Y, y de hecho, pues nosotros tenemos un punto en el cerebro que es, bueno, que el cerebro está dividido como en tres partes. Y en una de esas partes es realmente la que reacciona ante cualquier evento, ante cualquier riesgo, bueno, ¿sí? Entonces, básicamente, ese ejercicio, pues ese ejercicio es un ejercicio muy, muy, muy real de algún problema que en algún momento se solucionó y donde se quería, pues, dar esas probabilidades, ¿no? Entonces, de pronto también para que lo veamos así desde ese punto. Listo, entonces, ¿cómo reaccionan los hombres de manera positiva? ¿Cómo reaccionan los hombres de manera negativa? ¿Cómo reaccionan las mujeres de manera positiva? ¿Y cómo reaccionan las mujeres de manera negativa? ¿Sí? Dice que en últimas, esto es la probabilidad de I, o sea, de que reaccione positivo, dado que es hombre. Este segundo sería la probabilidad de que reaccione negativo, dado que es hombre. Esa sería la probabilidad de que reaccione positivo, dado que es mujer. Y la probabilidad de que reaccione negativo, dado que es mujer, ¿cierto? Entonces, estas probabilidades las conocemos, ¿sí? Claro, las conocemos, porque mira, aquí nos dice que la probabilidad de que reaccione positivo, dado que es mujer, es del 70%. Entonces, es decir que bueno, es que no he empezado. Espérame, sí, ahí me está adelantando. Empecemos por acá, que es como el deber ser. Entonces, por una ramita están los hombres, que es 0.25. Y por otra ramita están las mujeres, que es 0.75. Listo. Entonces, ahora sí, la probabilidad de que reaccione positivo y sea mujer es del 70, es decir, que en esta ramita iría el 70. O esta probabilidad es igual al 70%. La probabilidad de que reaccione negativo pues sería el complemento, ¿cierto? Que sería 1 menos 0.70, que eso sería el 0.30. Es decir, que por acá sería 0.30.
Listo. Ahora, en cuanto a los hombres, nos dice el problema que la probabilidad de que reaccione positivamente dado que es hombre es del 40. Entonces, por aquí tenemos el 40. Es decir, que esta probabilidad es del 40. Y el complemento, pues 1 menos esto nos daría el 60. ¿Listo? Listo. Entonces aquí sería 0.6 o 60. Listo. Entonces, ahora lo que queremos es calcular. Primero, a partir del árbol, del árbol que ya está construido, dígame cuál es la probabilidad de I menos, o sea, de que reaccione negativamente. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que reaccione negativamente? Es decir, ¿cuál es esta probabilidad? Entonces, para yo calcular esa probabilidad, entonces venga, aquí me voy a coger un colorcito diferente. Voy a coger todos los caminitos del árbol que me lleven a I menos, es decir, o a una reacción negativa. Entonces, uno sería venir acá, andar por acá, voy por acá y vengo y cojo este caminito, ¿cierto? Ese sería uno. ¿Cuál es el otro? Pues vengo acá, ¿cierto? Vengo acá y escojo este otro caminito. Ese sería el otro. Profesor, ¿y pueden haber más? Pues claro, pues si tú tienes más ramas o más segmentos, pues tienes que coger todos los caminitos que conlleven a I menos. Eso te va a dar la probabilidad de I menos. Es decir, que finalmente, ¿cuál es la probabilidad de I menos? Pues sería 0,25 por 0,60 más. Adicionamos. ¿Qué adicionamos? El segundo caminito. 0,75 por 0,30. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos toda la probabilidad de I menos, o sea, la probabilidad de que reaccione negativamente. Listo. Pero el problema me está diciendo, o en la parte superior me está pidiendo es que evalúe la probabilidad, ¿cierto? Ahora, esta es la probabilidad total y arriba me está diciendo cuál es la probabilidad de que sea hombre. Pues miremos, pues la probabilidad de que sea hombre sería, de que sea hombre y reaccione negativamente, pues sería solamente este caminito, ¿cierto? O sea, sería solamente este caminito. Porque sería la probabilidad de H, que es 0,25, te lo voy escribiendo acá, 0,20, esto me quedó como 0,25 por la probabilidad de reaccionar negativamente dado que es hombre. Pues mira, la probabilidad de reaccionar negativamente dado que es hombre es 0,60. 0,60. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esto? Bueno, ustedes me ayudan ahí con esos cálculos. ¿Sí? Ustedes me ayudan ahí con esos cálculos. ¿Cuánto nos da esto? Entonces 0,25 por 0,6. Bueno, yo aquí lo voy haciendo rápidamente. El numerador te da punto 15. Punto 15, muy bien. Y el denominador nos quedaría, esta está un poquito más extensa. Ven, hacemos Punto 375. listo, punto 375. Bueno, listo, super. Listo. Y finalmente esto nos daría punto 04, punto 4 es la cosa. Punto 4, listo. Es decir que la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que la prueba haya sido negativa, ¿sí? Dado que, bueno, perdón. La probabilidad de que sea un hombre, dado que la prueba resultó negativa, es del 0,4. Es decir, que se espera que, ojo, mucho cuidado, se espera que el 40% de las veces que se responda a ese test o a esa prueba o se hagan los diseños experimentales, va a pasar que eh, va a pasar que en el 40% de las veces va a pasar que el individuo va a ser hombre, ¿sí? Y la prueba va a ser negativa. Sí, dado que la prueba es negativa. O la prueba es negativa dado que fue respondida por un hombre. En el 40% de las veces va a ocurrir eso. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, bueno, de tarea o ya más como les queda que ustedes le chequen aquí este ejercicio. De hecho, pues para este ejercicio sí, sería muy interesante que ustedes hicieran el diagrama de árbol, ¿cierto? Hagan el diagrama de árbol, ahí no está definido, ahí está solamente como el proceso matemático al utilizar el teorema de Bayes.
Pero háganse el diagrama de árbol. Mire que cuando ustedes empiecen a interactuar con ese diagrama de árbol, ese diagrama de árbol les va a empezar a salvar la vida en muchas, muchas situaciones. Y no estoy hablando en situaciones del curso, de que ustedes tienen que resolver un ejercicio o un taller, no. De verdad que les va a resolver muchas situaciones de la vida real, ¿sí? En todo el tema de análisis, en todo el tema de analítica de datos, se trabaja mucho ese tema de los diagramas de árbol, ¿sí? Entonces son muy importantes. Bueno, entonces yo creo que ya pues por hoy en esta sesión terminamos acá.